El tema es la contextualización histórica de las características generales dadas previamente al Renacimiento italiano para la época moderna. En sí, base de la perspectiva de la era moderna, no es igual a la que se habla de la edad medieval. Por ejemplo, vamos a ir citando una serie de características, las cuales se van a ir diferenciando. La primera, para la edad moderna, es que la autoridad científica vale más que la dicha por la iglesia. Número 2, la cultura laica es más aceptada que la clériga. Número 3, el manejo del Estado y su autoridad reguladora se deja propiamente a los órganos estatales y no a la iglesia. O sea, se descentraliza la iglesia como órgano autoritario de un país y se pone al Estado junto con sus órganos estatales. La siguiente característica. Número 4. El tipo de gobierno se ve más por la democracia o por la tiranía que la monarquía. Número 5. El Estado influye menos en la opinión, incluida la de los filósofos, que en las épocas medievales, donde la iglesia sí influía en la opinión de las personas, del pueblo y de los filósofos, hasta el punto incluso de quererlos matar o mandarlos a callar. Número 6. La democracia se considera igual que una fuerza política. Como siguiente característica también es importante para la edad moderna en el Renacimiento italiano es que la aceptación científica genera un repudio o un rechazo hacia las cosas eclesiásticas. Como bien sabe, el papel de la ciencia en el Renacimiento italiano fue pequeño, pero muy centrado en ir contra la iglesia, o sea, en su oposición. Como siguiente característica, la primera irrupción seria de la ciencia fue la teoría de Copérnico en 1543, desarrollada y perfeccionada por Galileo y Kepler para el siglo XVII. Una serie de características que también podemos notar de la ciencia en contra de lo eclesiástico para la edad medieval es que la ciencia es algo intelectual, no es gobernativa y no tiene pena para aquellos que la rechacen. Prevalece un apego a la razón, es una autoridad fragmentada y parcial, no de tipo dogmático ni totalitario como sería la parte eclesiástica. La ciencia además declara sobre todo un ensayo, una probabilidad que están sujetos a la modificación, mientras que la parte eclesiástica se pronuncia de manera cierta y eternamente inalterable. Como siguiente característica, la ciencia se puede dividir en dos, en ciencia teórica y en ciencia práctica. La ciencia teórica es una forma de ver el mundo, mientras que la ciencia práctica es una forma de cambiarlo. Como siguiente característica, la importancia de la ciencia práctica se vio principalmente en la guerra y fue reconocida por Galileo y Leonardo al querer mejorar y fortificar la artillería de su tiempo. Como siguiente característica, tanto la ciencia teórica como la práctica, estas no se llevan muy bien y siempre se han querido dividir, ya que la ciencia teórica es una forma de ver el mundo natural, mientras que la ciencia práctica es simplemente una técnica que se puede utilizar a cosas en específico y no es considerada por la ciencia teórica como una verdadera ciencia. Una siguiente característica es que la liberación de la iglesia como autoridad promovió en las personas un individualismo, incluso hasta el punto extremo de una anarquía. Como otra característica es que la anarquía moral y política dada por la descentralización de la religión en Italia para el siglo XV dio origen a diferentes doctrinas, entre ellas algunas doctrinas de Maquiavelo. Otra característica es que la filosofía, como la ciencia teórica, siempre ha conservado un carácter individualista y subjetivo. Ejemplo de ello es Descartes, que reconstruye el conocimiento con la certeza de su propia existencia y un criterio de verdad, no de probabilidad, mientras que la ciencia práctica confiere un sentimiento de poder social, no individual, ya que el hombre
está mucho menos a merced de su entorno, al momento que lo puede doblegar mediante la práctica. Ahora, la ciencia, como otra característica, la ciencia como técnica es neutral y requiere la ayuda de varios que se dirijan a una misma dirección. Por tanto, va en contra de un anarquismo y un individualismo. Esta requiere una estructura social bien trabajada y además incompleta en el sentido de que esta no asegura maravillas. Como otra característica, el propósito de las ciencias como técnica son de mero azar y dependen del hombre que las esté utilizando. Como otra característica es que las filosofías que han sido inspiradas por las ciencias técnicas son filosofías de poder que consideran todo lo no humano como materia prima. ¿En qué se diferencia el periodo moderno del medieval? Principalmente se tiene una cultura más laica que clériga. El Estado reemplaza a la Iglesia como Estado regulador. Hay un mayor nivel de democracia y tiranías y un menor nivel de monarquías. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar la autoridad de la ciencia versus la autoridad de la Iglesia? Bueno, la Iglesia es absoluta y es gobernativa. Además, abarca la moral de las personas. La ciencia, por otra parte, apela a la razón y a la probabilidad, además de que ésta puede ser modificada. Como tercera pregunta, ¿qué consecuencias produjo la emancipación de la autoridad de la Iglesia? Bueno, la emancipación o descentralización de la Iglesia produce un individualismo desarrollado en las personas, al punto que puede involucrar una anarquía moral. La ciencia, también como resultado de esto, se convierte en una técnica. Deja por otra parte, a la ciencia teórica. El ser humano, además, se imbuye de un poder, ya que su entorno no le puede hacer frente a las diversas técnicas que éste adquiere, a un costo de que el poder otorgado se realiza a un nivel social y grupal, no individual. Además, esta descentralización de la Iglesia permite saber que la ciencia utilizada como técnica es moralmente neutral y depende plenamente de la persona que la vaya a usar.